Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a este coloquio, la invitación que el doctor Gómez Montt y el doctor Pérez Rincón amablemente hicieron para que hablara acerca de un tema que considero fundamental, fascinante, uno de, como decía Jesús, de unas obsesiones sanas, que es el tema que tiene que ver con la psicopatología. En un primer momento me invitaron a hablar acerca de esto y después también me sugirieron que hablara de la trayectoria del doctor Pérez Rincón como académico. Y bueno, pues creo que justamente embonan de una manera natural y automática la psicopatología y la enseñanza del doctor Pérez Rincón, que este ha sido uno de sus principales elementos e intereses y también probablemente de sus sanas obsesiones. Aunque parezca algo sencillo y algo de lo que muchos ya sabemos, siempre es importante partir de la definición de aquel objeto del que vamos a hablar. Muchas investigaciones, muchos proyectos de investigación carecen de esto y si no definimos con claridad este fenómeno del que nos vamos a dedicar, de aquí en adelante la presentación o el proyecto de investigación pueden caer en resultados inadecuados. Por eso creo que vale mucho la pena hablar de los conceptos de psicopatología y para esto tendríamos entonces que empezar a referirnos que hablamos de aquellos procesos en donde el entrevistador, en donde el clínico se refiere o intenta comprender los procesos mentales y anormales que presenta una persona, esa persona que tenemos frente a nosotros, con el objetivo de describir y de clasificar. Tenemos que hacer un intento clínico por la empatía y por comprender qué es lo que la otra persona nos está diciendo desde su naturaleza subjetiva. Y en este ejercicio, pues, tratar de que podamos llegar a hipótesis narrativas juntos para poder establecer un diagnóstico del que, bueno, ya hablaremos más adelante de las características de los diagnósticos. Y bueno, otra de las definiciones propuestas, no sale aquí por Caponi y otros autores, hablan que la psicopatología es el estudio sistemático de la experiencia cognitiva, afectiva y conductual que una persona presenta normalmente. Esta es una pregunta con la que solemos iniciar con mucha frecuencia la entrevista psiquiátrica. Después de la presentación y los datos generales, preguntarle a la persona qué es aquello que notó que generó un cambio en estos aspectos. ¿Cuándo notó un cambio en sus emociones, en sus afectos, en su conducta o en sus pensamientos? Desde mi punto particular de vista, es la mejor forma de poder aproximarnos al inicio de una entrevista. Y bueno, tenemos que saber también que es la herramienta fundamental del quehacer psiquiátrico. Si bien en la actualidad contamos con muchas otras herramientas que nos van a permitir acceder a probablemente la etiología de un proceso patológico, como la neurociencia, la genética, y que todo esto además tiene fines de investigación, nuestro quehacer clínico está fundamentalmente determinado por la entrevista psiquiátrica y por la psicopatología. Este es otro autor imprescindible para los psiquiatras y para los residentes, desde luego, que es el SIMS, los síntomas de la mente, en donde también el autor nos habla que es la descripción precisa y categorizada de las experiencias que el paciente nos está relatando sin necesidad de tratar de explicarlos. A eso se refiere justamente la psicopatología descriptiva. Y habla de una serie de herramientas fundamentales con las que el clínico tiene que contar para poder enfrentarse a este trabajo. Que requerimos de empatía, de agudeza clínica. Muchas veces les decimos a los residentes que trabajan con nosotros en la clínica de trastorno obsesivo y del espectro en este instituto, que tenemos que ser como una especie de investigadores, que en el momento en el que determinamos que un síntoma esté presente, ir por él hasta la última pista, no quedarnos con ninguna duda acerca de ese síntoma.
y esto nos va a permitir una observación detallada y completa del fenómeno clínico. Y bueno, hablando de psicopatología, pues forzosamente tenemos que referirnos a Karl Jaspers. Basado en los textos fenomenológicos y de la filosofía de Husserl, él desarrolló las bases de la psicopatología. Me permití citar, desafortunadamente no sé por qué se ve tan poco claro, me permití citar a Jaspers en un párrafo que a su vez el doctor Pérez Rincón citó para decirlo tal cual como él lo dijo. El objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente, es decir, queremos aproximarnos a saber qué es y cómo lo está experimentando esa persona, ese ser humano que tenemos enfrente, desde su propia realidad anímica. La psicopatología está asociada a otros elementos que son fundamentales, como la nosología, la nosografía, la nosotaxia, que nos permiten hacer una investigación del síntoma de manera detallada, colocarlo dentro de un espectro de síntomas y posteriormente el síntoma convertirlo en un diagnóstico sindromático y en un diagnóstico clínico específico. En este momento vale la pena también señalar que los intentos por clasificar los síntomas psiquiátricos o los síntomas que tienen que ver con este sentir, pensar y actuar, pues han sido desde tiempos inmemorables, ¿no? La patología psiquiátrica está inherentemente presente en la vida de los seres humanos. Desde Hipócrates ya existían estas teorías de los 4 humores, en donde se intentaba señalar estos 4 elementos fundamentales en un intento por hacer una clasificación inicial. Posteriormente, en la Edad Media, pues el componente mágico religioso era el referente fundamental para explicar a la enfermedad mental. Y durante el Renacimiento, aunque no hubo cambios importantes, sí tenemos a un autor que es Paracelso, que escribe este tratado de las enfermedades que privan la razón, y con esta imagen quiero ilustrar qué es lo que pasaba en ese tiempo del Renacimiento, ¿no? Comenzaban a utilizarse estas famosas naves de los locos, diferentes de las naves de los necios que están relatadas en otros escritos, por ejemplo, que son los antecedentes del Erasmo de Rotterdam en este elogio a la estulticia, que le han llamado también elogio a la locura, pero cuando uno lo lee, pues se da cuenta que lo que se está haciendo es una ironía a todas estas conductas absurdas de los seres humanos. Bueno, en esta nave de los locos sí se subía a las personas consideradas con una serie de patologías y lo que se intentaba era deshacerse de esas personas por un momento. En esta cita del doctor Pérez Rincón, tomando en cuenta lo que estamos hablando de las clasificaciones, que desde luego son útiles, pero como vamos a ver adelante, en muchos casos las clasificaciones se han desvirtuado, el doctor Pérez Rincón nos dice: nombrar y clasificar nunca ha sido una actividad inocente o fruto del azar. Los términos que se van dando para señalar los determinados características clínicas reflejan no solamente el progreso de la ciencia, sino que están siempre inmersos en una estructura social. Y bueno, estoy segura que el doctor Pérez Rincón, además de referirse específicamente a los términos que se han ido transformando, se refiere también a cómo la estructura social va dando un marco epistemológico para la patología y para la forma en la que se accede a ella. Nos habla en este texto, que es una breve historia de la psicopatología, de la descripción de Esquirol en 14 categorías, y esta parte me llamó particularmente la atención. El enfermo suicida, de pasar a ser pecador en una época fundamentalmente cristiana, resulta que después de que se descubre, se habla de la melancolía y ahora hablamos de la depresión, pues resulta ser un alienado o resulta ser un enfermo y ya no un pecador. Entonces vemos aquí como implícitamente el contexto social está determinando la forma en la que se acerca uno a las diferentes patologías. Y en estos intentos de clasificar, pues surge el DSM. Vale la pena hacer esta breve semblanza de cómo fue que surgió. En 1917, el antecesor de la Asociación Psiquiátrica Americana era la Asociación Médica Psicológica, y se le pidió a esta asociación que realizara un manual para el uso y el envío de personas a los hospitales mentales. Este
primer intento tuvo 8 ediciones hasta 1935. ¿Y qué viene después? Bueno, aparece el primer DSM en 1952, en donde tenemos 106 diagnósticos. Aquí se refleja fundamentalmente un intento de una visión neurobiológica, pero hay un dato muy interesante. Son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1952 los que convocan a los psiquiatras, encabezados por el doctor Menninger, a escribir una nosología psiquiátrica, y entonces estamos enterándonos con esta información de cómo otras fuerzas diferentes a las clínicas están diciéndole a los psiquiatras qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben estudiar y estructurar. Y esto tenía el fin de evaluar los síntomas psicológicos y conductuales de los soldados vistos en las trincheras. Posteriormente aparece el DSM-2 en 1968 con 162 diagnósticos, y aquí se refleja fundamentalmente la visión psicodinámica, en donde lo que contaba era la experiencia de un grupo pequeño de clínicos y de su juicio clínico precisamente. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, que el DSM-2 está fundamentalmente inducido por el psicoanálisis. Todos estos elementos son los que se utilizan términos como neurosis, por ejemplo. Entonces, pues vemos nuevamente cómo la época va determinando estas clasificaciones. Y después tenemos el DSM-3, que surgió en 1987, con un total de 265 diagnósticos. Está basado en los criterios de investigación diagnóstica, los famosos RDC, propuestos por René Spitzer, en donde por primera vez aparece una definición operativa de los diferentes trastornos propuestos y una serie de criterios de inclusión y exclusión. Estos cambios fueron sugeridos también, pues no de una forma azarosa ni inocente. Vemos cómo es que las compañías aseguradoras a nivel médico instruían sobre cómo tenían que ser este tipo de condiciones para que los psiquiatras pudieran tener una retribución a través de las aseguradoras y estas atenciones pudieran ser pagadas. Entonces, bueno, en todo esto estamos viendo justamente la visión de la ciencia, la visión de la clínica, pero cómo se ve afectada por los momentos históricos y económicos. Este es un autor interesante que yo conocí hace poco tiempo, es un autor español que escribe este trabajo que se llama Es tiempo de despertar a la bella durmiente, el despertar de la psiquiatría europea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos cuando leemos esto? Pues que resulta que el DSM parece ser un golpe bajo a la clínica y a la psicopatología. Ha generado... Las clasificaciones son importantes, no estoy haciendo una crítica absoluta y total al DSM, lo que estoy diciendo es que tenemos que ver el contexto en el que se da, la utilización que debe tener este manual y cómo se ha pervertido la utilización para eliminar una serie de, tanto de diagnósticos por un lado, crear otros y además utilizarlo como un libro de texto. Esto ha generado una gran deficiencia en la formación de los médicos psiquiatras y todos los que nos dedicamos a la academia podemos ver cómo cuando tenemos a los residentes con nosotros en las tutorías, en las sesiones clínicas, cada vez les cuesta más trabajo poder hacer diferencias sencillas entre los términos clínicos. Se ha olvidado la epistemología, la historia de la psiquiatría y desde luego la psicopatología. Y esto tiene un trasfondo que además de lo que hemos estado viendo, tiene que ver con un pragmatismo y alto costo de las consultas psiquiátricas. Es mucho más fácil, sobre todo institucionalmente, poder ver a 15 pacientes en un día utilizando un DSM o una entrevista en donde estamos palomeando una serie de supuestos criterios, que hacer una entrevista con el paciente cara a cara y enterarnos de realmente quién es la persona que tenemos enfrente y cuál es el sufrimiento que nos está diciendo. Esta cuento se ve desafortunadamente muy mal, no sé si se pudiera ajustar algo allá arriba en cuanto a la luz. Es lo que se le ha llamado, y yo también lo uso mucho con los residentes, el traje del emperador. Todos conocemos esta historia donde un sastre engaña a un rey diciéndole que le va a hacer un traje de una tela maravillosa y que además tiene la virtud de que solamente los inteligentes van a poder ver ese traje, ¿no? El propio rey no lo ve, pues le da pena decir que no está ahí ese traje y dice, sí, es precioso, es maravilloso. Los otros, algunos por temor, por pena, por no desengañarlo, le siguen la corriente y dicen que es genial mientras él está por ahí enseñando sus miserias.
Y la parte que más me gusta, por eso elegí esta imagen, es lo que dice este cuadro. Dice, lo que más me gusta de este cuento es la sensación de que algo así podría estar pasando, y luego se corrige, no, esto está pasando. Y aquí tenemos cómo se han sobrevalorado una serie de personajes, por ejemplo, en el ámbito del arte, Andy Warhol, a un divulgador español, Eduard Punset, Alejandro Jodorowsky, y aquí yo le agregué las entrevistas estructuradas, los famosos metaanálisis, que también es todo un caso del que habría que hablar, y el DSM como un libro de texto. Entonces, creo que vale la pena tener en consideración estos aspectos. Esto de las entrevistas estructuradas, pues conocemos varias, aquí tenemos el SCAN y el CIDI, donde los autores que las han realizado tienen un motivo aparente de decir, es que los psiquiatras, tienen una serie de sesgos cognitivos, actitudes o valores que pueden desviar el juicio clínico, pueden desviar el diagnóstico psiquiátrico, pero nos dan un cartabón donde hay procesos estandarizados, donde hay que llevar un formato y hay una especie de línea de dirección. Si el paciente contesta sí en esta pregunta, pregúntele tal cosa. Si contesta que no, váyase a la pregunta 20. ¿Qué acaso los psiquiatras no estamos preparados, los que realmente estamos formados dentro de la psicopatología, para poder conducir una entrevista clínica que nos sepa decir exactamente, de acuerdo a nuestro juicio, a nuestra experiencia, cuáles son las preguntas esenciales que tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico y cómo dirigirlo? Entonces, estas entrevistas estructuradas están matando, junto con muchos otros elementos, como decíamos, los metaanálisis, en fin, lo que son a la verdadera psiquiatría. Ahora, dentro de todo este contexto, un elemento que me pareció interesante es por qué se está dando todas estas situaciones. Y encontré dos libros aparentemente antiguos, yo siempre hablo de la diferencia entre antiguo y lo clásico, y son de un autor que se llama John Desmond Bernal, que publicó uno de ellos, 1939, este primero, y este después ya a principios de los 60. ¿Y qué es lo que este autor nos habla? Bueno, nos hace una reseña de las ciencias desde el punto de vista químico, las ciencias sociales, la física, en fin, pero habla de un aspecto fundamental. ¿Cuál es la función que estas ciencias están cumpliendo en una sociedad y en un momento determinado? ¿Cuáles son las causas y los fines de esta ciencia? Nos preguntamos eso cuando analizamos un proyecto de investigación, por ejemplo. Nos preguntamos si ese proyecto es suficientemente ético, va a contestar preguntas de investigación necesaria para que requiera nuestra aprobación, o bien estos famosos comités de ética o los comités científicos de los institutos o de CONACYT realmente están analizando esto, porque quienes estamos también dentro de esta área nos encontramos proyectos de investigación tremendos que por cuestiones obviamente de secrecía no los puedo platicar aquí, pero decimos, ¿cómo es posible que este proyecto haya sido aprobado por CONACYT? ¿Cómo es posible que este proyecto se le esté dando dinero si no está cumpliendo ninguna pregunta de investigación? Son cosas que se saben ya. El objetivo está, necesitamos observar, nos señala el autor, cuál es el objetivo que va a cumplir ese invento o ese descubrimiento y cuáles van a ser los alcances sociales, políticos, ideológicos o históricos. Y aquí unos ejemplos muy básicos. Esto viene desde hace mucho. Puse solamente un ejemplo de la antigüedad donde Newton, con todos los descubrimientos que hizo en la luz, en la gravedad y bueno, todo lo que sabemos, en realidad nunca pudo escaparse ni pudo dividir su actividad científica de su actividad religiosa, tratando de rescatar a la religión anglicana y perteneciente a un grupo específico de autores junto con Boyle, por ejemplo, y otros físicos de su tiempo. Lo que trataban de hacer era obtener las técnicas específicas para poder contestar los secretos de Dios, considerando que justamente Dios había puesto a la ciencia como una herramienta para llegar a esto. No se puede ser un científico desde esta perspectiva, eso es imposible. La bomba atómica, pensemos también cuál es la utilización y el fin político de que esto tuvo. La inteligencia artificial,
Desde luego que el avance científico y tecnológico es fundamental, pero si este avance científico y tecnológico nos va a llevar no la sustitución de personas y obreros para situaciones monótonas o peligrosas, sino que todas las actividades tienden a sustituirse con robots, entonces, ¿dónde queda el trabajo humano? ¿Dónde queda la actividad económica de esas personas, el desempleo y todos los problemas económicos que genera? Lo mismo con el proyecto del genoma humano. Desde luego que es fundamental conocer, entender y en algún momento que esto nos pueda ayudar a diagnosticar y atender de la mejor manera posible. Pero si esta investigación es mal conducida o llevada a malas manos, industrias farmacéuticas, que puedan hacer mal uso de estos datos, aseguradoras, armas biológicas. Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Este es un artículo que también les recomiendo mucho, es una revista, está en línea, se llama Nómadas, la función social de la ciencia, de Pablo Huguera, es un artículo muy, muy interesante. Y después viene Hilary Rose, en la época de los 60, ella es una socióloga que también ha investigado el contexto político de la ciencia y el contexto económico en este libro, que me gustó esta presentación antigua, pero es un libro que se está reeditando. Propositivamente, nos dice ella, el modelo económico imperante dirige la investigación y la enseñanza para la perpetuación de los valores y conocimientos aplicables para mantener el capitalismo. Y este capitalismo terrible en el que nos estamos enfrentando ahorita, donde la globalización económica, fundamentalmente con los dictados del Fondo Monetario Mundial, de la OCDE, del Banco Mundial, pues están diciéndole a los países que están afiliados cuánto es lo que tienen que invertir en salud y en ciencia y enseñanza. ¿Qué están diciéndonos con este tipo de programas y decir cuánto es lo que tenemos que invertir? Bueno, han desaparecido materias esenciales de los programas de estudio, materias que llevan a los estudiantes a pensar y a reflexionar y no solamente convertirse en técnicos. El auge que se le ha dado en las universidades a todas estas carreras técnicas o pseudocientíficas, pues también es un reflejo que tiene que ver con todo esto. ¿Y qué están generando? Además de la pobreza, el desempleo, la dependencia económica, la dependencia científica y tecnológica. Entonces, tenemos que ver con ojos distintos todo esto. Pero ¿cómo entra esto dentro de la psiquiatría, todo este marco que vimos? Bueno, hay actores en la ciencia y en la academia que propositivamente van a dirigir una serie de esfuerzos desarrollados a dirigir la enseñanza y la ciencia con fines específicos. Y hay otros actores que entre la ingenuidad y la ignorancia, que ni siquiera les pasa por la cabeza esto que está sucediendo, perpetúan estos mandatos internacionales sin cuestionar los alcances de esto, ¿no? Como lo es el libro de texto. Aquí tenemos a un residente echándose el DSM para aprendérselo perfectamente, en lugar de estar en una entrevista adecuada con un clínico. Y bueno, el doctor Germán Berriós tiene un papel indiscutible en el desarrollo y en una visión similar de todo esto. Él dice esta frase que me gustó mucho también: el problema del DSM es que es una especie de compromiso perfectamente adecuado a la economía, a la política y a la sociología de Estados Unidos. Dice, para ellos es un libro perfecto, pero no para nosotros. Lo que ahí existe se traslada a México, se traslada a Polonia, se traslada a Libia, ¿no? Tenemos que tener un marco conceptual diferente para esto. Pero tenemos todavía forma de poder salir, forma de poder escapar. En esta parte que titulé como la psicopatología, hoy y mañana, tenemos todavía muchas fuentes de investigación y muchas oportunidades de investigar desde este punto de vista. Al requerir la psiquiatría de un abordaje conceptual y de un campo semántico propio, hay una serie de términos, de fenómenos, de sucesos clínicos que todavía requieren ser explicados desde este punto de vista. Pensemos, por ejemplo, en el término del insight. Ivana Markova tiene múltiples artículos y un libro de texto al respecto en donde nos habla de los alcances de este término del insight, ¿no? Que parecería, como lo dice el DSM, ¿tiene o no tiene insight? Nos habla de cómo evaluarlo y de cuáles son sus alcances. Y hay otros términos poco claros, como por ejemplo las ideas sobrevaloradas,
como lo son, por ejemplo, fenómenos clínicos híbridos, que el DSM nos dice no puede existir esto del esquizotoc. Los ejemplos que estoy poniendo, me permito ponerlos porque son parte de mi experiencia clínica, y existen muchas áreas para estudiar desde ese punto de vista. Muy rápidamente, nada más, ver cómo es el marco conceptual determina. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? Gracias. Cómo el marco conceptual determina la visión de un síntoma en un momento determinado. Los estados obsesivos en la época antigua se veían como posesiones y a través de un comportamiento, una concepción mágica, se daban tratamientos mágicos religiosos. Durante el psicoanálisis, la neurosis obsesiva fue como se le denominó a estos estados obsesivos, y aquí hay un elemento fundamental. Al tratar a estos pacientes desde el punto de vista psicodinámico, se consideró que eran enfermos intratables, por supuesto, porque no es la herramienta fundamental para poder acercarse. El pronóstico y el tratamiento estaban equivocados en virtud de la concepción de esto. Posteriormente se consideró como un trastorno de ansiedad, donde el síntoma esencial y definitorio era la ansiedad, y por eso se catalogaba ahí, pero no es la realidad. Los síntomas esenciales y definitorios tal vez ni siquiera sean las obsesiones y compulsiones, son la duda patológica, la perseverancia. Recordemos que el TOC se conoce como un trastorno del pensamiento o la enfermedad de la duda. Ahora, dentro del espectro, se ha permitido la posible evaluación de una forma mucho más amplia y dimensional. Voy a pasar a la parte final de cómo se relaciona todo esto con el doctor Pérez Rincón y su actividad académica y como formador de psiquiatras. Ante este panorama tremendo al que nos estamos enfrentando, un ancla fundamental a la que podemos y debemos detenernos es el ancla de la psicopatología. Y aquí el doctor Pérez Rincón pues ha tenido mucho que decir. La forma de ser un formador de psiquiatra no es solamente la presentación formal en una clase o en un seminario. Es un gran abanico de habilidades, actividades e intereses para realmente ser un profesor. Tenemos que desde 1970, estas son algunas de las materias que ha dado el doctor, su currículum es realmente largo e impresionante. En 1970 empezó como profesor de psicología médica y medicina humanística, y pues hemos tenido la suerte de contar con sus clases en muchos ámbitos. Pero también se es un profesor al poder acercarnos los libros que él ha escrito de muy diversos temas, los libros que ha traducido, que desde luego merecen un lugar muy especial al permitirnos acercarnos a estos textos fundamentales que provienen del francés o del inglés, nos ha permitido acercarnos a ellos, los artículos publicados, que también son muchísimos, como director de tesis, como asesor en el trabajo clínico cotidiano, con 22 años de experiencia clínica, me sigo acercando al doctor Pérez Rincón de manera cotidiana, afortunadamente lo tenemos aquí muy cerquita, y ante cualquier duda clínica, psicopatológica, voy y platico con él y siempre me aclara mi duda y me deja algo más. Además de eso, no solamente nos recomienda libros de texto relacionados con la profesión, sino que también nos recomienda libros, estos los dos últimos que el doctor me ha recomendado, los más recientes, y también nos platica sobre la política, sobre los últimos artículos de La Jornada, de revistas culturales. Entonces, es una forma de ser maestro de muchas maneras. Ha tenido varios círculos de estudios fenomenológicos y psicopatológicos. Aquí vemos a algunas personas que por aquí andan el día de hoy. Este es otro grupo que tuvo recientemente, algunos no son integrantes, pero estuvieron en la comida de cierre final. Y actualmente el doctor continúa con esta labor con otros grupos más. Entonces, bueno, pues esta plática tiene mucho que ver con el cariño y la gratitud que eternamente voy a sentir hacia él, porque además de sus muchísimas alumnas, él ha sido también para mí mi mentor, un faro, no solamente en los aspectos de la medicina, sino un faro en la vida, como lo hace un mentor. Y bueno, pues es una persona llena de sabiduría, educación, compromiso, interés genuino y sencillez. El doctor Pérez Rincón no es una diva. Entonces, pues quiero agradecer muchísimo todos estos consejos y toda esta formación que me ha dado durante estos años.
Muchas gracias.